Miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. En aquel tiempo, así comienzan las perícopas, o sea, los pasajes del Evangelio que se proclaman en las misas. En aquel tiempo se da así una vaga mención temporal con el fin de comenzar el relato. Y luego dice: se dirigió a su ciudad. Así empezó. Pues veamos entonces de dónde viene, qué pasó antes. Había ido a tierra pagana. Ese fue el último de Marcos que hemos leído, ¿no? Y proclamado. Allí había expulsado una legión de demonios de un hombre, un solo hombre que tenía una legión de demonios. Un hombre atormentado que vivía en los sepulcros y a quien nada ni nadie podía sujetar. Y había regresado en barca al punto de partida, digamos, de esta parte del lago o mar de Galilea, donde está Cafarnaúm, y donde los tres evangelistas sinópticos cuentan que de ahí venía justamente sanar a una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Y además había resucitado una niña, la hija del jefe de una sinagoga, y vuelve a su tierra, Nazaret. Y viene con sus discípulos, los que estuvieron con él en todo aquel periplo. Es sábado, la sinagoga, la predicación de Jesús. De pronto el asombro de sus paisanos, que es una suerte de mezcla de admiración y de extrañeza, se convierte este asombro en escándalo, en el sentido que empiezan a pensar mal de Jesús. La multitud se alborota por su causa. No puede ser que un carpintero, alguien a quien estamos acostumbrados a verlo, ejerciendo su oficio, que en esa época, dicho sea de paso también, no eran solamente trabajos en leña, sino trabajos de herrería también. De verlo, digo, en su taller, de pronto comienza a hablarnos de temas profundos y muestra una sabiduría inusitada, o sea, totalmente desacostumbrada. Es que del carpintero se espera que se atenga solo a su trabajo. Y además molesta que alguien que es como uno, de pronto esté a un nivel mucho mayor. Además, ¿dónde estudió? Hoy dirían, pero ¿dónde hizo los estudios de teología? ¿De dónde le viene todo ese saber? De aquí no se movió, no fue a Jerusalén a encontrarse con ningún maestro que se sepa, y además no es discípulo de nadie. Sí. Bueno, pero si en términos humanos fe es creer algo por la autoridad de ese alguien, fe es creer algo por la autoridad de ese alguien, no podían prestar mucha atención a las enseñanzas del Señor cuando ya ponían en duda su autoridad. ¿Por qué era uno de ellos?
no podía ser alguno a quien prestarle crédito. Y se verá a lo largo de los evangelios cómo la fe es la que hace disparar el milagro que viene del poder divino del Señor, que habita en él. Precisamente lo que decíamos, ¿dónde venía, no? La fe de la hemorroísa hizo que una fuerza saliera de Jesús cuando ella apenas tocó el borde del manto. Fue esa fe de la mujer. Y el flujo en ese momento cesó. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu dolencia. Fijamos, atención, primero dice, tu fe te ha salvado, no sanado. Y después dice, vete en paz y queda curada de tu dolencia. Por la fe el Señor la declara salvada y luego obra el milagro de la curación total. Y lo mismo, o análogamente, con el jefe de la sinagoga, que ante la enfermedad de la niña, de su hija, con la inminencia de la muerte de esta chiquita, corre a Jesús y se postra ante él. Oja, se postra. ¿Por qué cree que el Señor puede obrar el milagro y que Él tiene el poder de Dios en él? Y cuando ya en camino vienen a decirle que su hija ha muerto, Jesús lo anima, diciéndole, no temas, tan solo ten fe. Y la niña volvió a la vida con solo tomarle Jesús la mano y ordenarle levantarse. Por eso, porque en Nazaret no tenían fe en él, no hizo ningún milagro entre los suyos, sino que sanó a algunos a quienes les impuso las manos. Y aquí conviene por un momento detenerse para reflexionar sobre la identidad de Jesús de Nazaret, de ese hombre por quien sus coterráneos se admiraban y escandalizaban tanto que acababan por no tener fe en él. ¿Quién era Jesús? Visto con los ojos de quienes lo conocían, o más bien creían conocerlo. Artesano, hijo de artesano, hombre que vive de su trabajo de todos los días y que en la vida cotidiana, doméstica, afronta todas las vicisitudes, los altibajos de la existencia. Vive como los demás, sí, pero no es como los demás. Porque ese Jesús es hombre, sí, pero también es Dios. Esto sí que no lo podían jamás de los jamases imaginar. Y si lo hubiesen imaginado que era Dios, lo hubieran quitado inmediatamente de sus mentes, como una idea blasfema. Un hombre que fuera Dios, imposible. Son de religión judía. ¿Cuánto costó a quienes con él convivieron para entenderlo y esto, después recién de resucitado? Sin embargo, este es el misterio de la encarnación. Este es el misterio de la misericordia de Dios, asumir la humanidad para redimirla desde dentro de ella misma. Y ser conscientes de este misterio es solo el comienzo de meditaciones más profundas. Es que se dice fácil, el Verbo se hizo carne, Dios hizo hombre. Dios que viene y vive en lo pequeño, en lo cotidiano, ni su venida ni su vida son aparatosas. Jesús trabaja. Y la comida quizás de niño o aún mayor a veces haya sido escasa, haya tenido que ajustarse a una situación de poco trabajo, o él o José, o que le demoraran el pago. Jesús santifica el trabajo. Y esto es también muy importante. Y llama, como le enseñó San José María, escriba de Balaguer, a la santificación también a través del trabajo. ¿Por qué el trabajo? Santificar el trabajo y el ambiente con esa profesión u oficio que llenan vuestras vidas, que da fisonomía peculiar a vuestra personalidad humana, que es vuestra manera de estar en el mundo, exhortaba San José María en Es Cristo que pasa. Los de Nazaret no creyeron en Jesús. El escándalo fue el obstáculo a la fe. No pudo hacer así ningún milagro. Ahora el estupor es de Jesús, porque como dice luego el Evangelio,
Jesús se admiraba de su falta de fe. La falta de fe es una raíz amarga y hay que pronto extirparla. No hay que permitir que la duda o el escepticismo aniden en nosotros. La duda carcome. No estoy hablando de las incertezas propias del mundo ni de la fe humana, sino de la fe en Jesucristo, de la fe en Dios. En este tiempo, más que en otros, si nuestra fe no está afincada, si no es firme, sucumbimos, porque inmediatamente decae la esperanza. Somos y seremos probados. Hoy la carta a los Hebreos exhorta a no desanimarse por la prueba. Dios corrige a quienes ama, dice. Y también ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia. Que en la prueba no esté en nuestra boca el lamento, sino la alabanza a Dios. Con el salmista digamos siempre, bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.